Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a este evento que nos congrega en un momento muy difícil para nuestro país y para el mundo. Les habla Mávila Huertas y en nombre de Roche Perú y de los ponentes invitados, quiero agradecerles su participación en este conversatorio, principales retos del sistema de salud para el próximo quinquenio. La idea el día de hoy es poder conversar sobre temas que están en la actualidad y que se hagan propuestas también para ver cómo encaramos los retos que tiene por delante el sistema de salud peruano, cómo podemos armonizar el trabajo del sector público, del sector privado, incorporar a la sociedad civil también en la búsqueda de soluciones. Nos acompañan esta mañana Silvia Pesá, médico cirujano y exministra de Salud, también Alonso Segura, economista, profesor en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica y exministro de Economía y Finanzas, y Jürgen Chonsinski, gerente general de Roche Perú. Les agradezco a los tres que estén con nosotros. Ellos en breve abordarán precisamente estos temas y estos desafíos de los que hablábamos y también las oportunidades, por supuesto, porque se trata de mirar hacia adelante para encarar los retos y ofrecer sobre todo soluciones que necesitamos en el más corto plazo, pero de la manera más eficiente posible en base a la realidad que nuestros ponentes conocen y a su experiencia. Antes de dar inicio al evento, quisiera hacerles algunas recomendaciones. En primer lugar, evitar interrupciones o distracciones en este evento. Para ello, les pido por favor mantener micrófonos y cámaras desactivados. Y luego de la presentación de los ponentes, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Los invitamos a todos a que puedan hacernos llegar sus inquietudes en cualquier momento de la sesión. Para hacer sus preguntas pueden escribir al contacto Q&A que encontrarán en la lista de participantes o directamente a través del chat grupal. Muy buenos días a todos. Entonces damos inicio de inmediato al evento y en primer lugar corresponde el turno de la exministra, la doctora Silvia Pesá, que tendrá a su cargo precisamente la primera ponencia. Silvia, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Te dejo en el uso de la palabra. Unmute. Unmute. Ahora sí me escuchan. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Disculpen, esto del mute and mute es un poco complicado a veces. Pues buenos días a todos. Gracias, Jürgen, Edward y a todo el equipo de Roche por la gentil invitación. Gracias, Mávila, por la presentación. Y gracias a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla por estar acá con nosotros. Y muy contenta hoy de estar compartiendo este foro con el exministro Alonso Segura. Tenemos solo unos minutos, así que vamos a lo nuestro. Lo primero que debemos entender es que los sistemas de salud son sistemas sociales. Y entonces, si los sistemas todavía no, vamos primero a una introducción y vamos a poner después las 4 variables. Lo primero que debemos entender es que los sistemas de salud son sistemas sociales. Entonces, si son sistemas de salud, parte de estos sistemas sociales tienen una función social. Y esa función social debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, en el marco de esta atención que necesitamos tener, ¿cómo aplicamos a nuestra realidad? ¿Y cuál es la valoración que nosotros le damos a la salud? Creo que esta es la pregunta más importante, porque de esta es la respuesta que tendremos las acciones inmediatas a futuro y un futuro lejano. Pues nuestro sistema sanitario, al igual que cualquier sistema sanitario, está directamente relacionado con la valoración que nosotros como sociedad y como gobernantes le damos a la salud. En otras palabras, ¿la valoramos o no la valoramos? ¿Es importante o no es importante la salud? Entonces, los sistemas sanitarios se han convertido en los últimos años en los indicadores más importantes de bienestar social. Creo que hasta la fecha hemos aprendido que nuestros sistemas sanitarios no solo son importantes, sino que son indicadores vitales para analizar cualquiera de las variables del nivel de desarrollo. Entonces, veamos cuáles son las variables y cómo necesitamos alinear todo esto para lograr el aseguramiento o la cobertura universal. Vamos a la primera, por favor. Y vamos a ver 4 temas distintos, pero todos relacionados. El primero es que vemos que tenemos un sistema de salud fragmentado, que es uno de los temas de la agenda siempre pendientes. Este sistema de salud lo llamamos fragmentado porque estos son todos los actores, lo vemos acá en la parte superior izquierda, que intervienen en nuestro sistema de salud. Miren que es fragmentado. Y obviamente, cuanto más fragmentado, más difícil de manejar, pero también más difícil de ordenar.
El número de personas, si lo vemos arriba en el superior derecho, el número de personas que tienen alguna cobertura en nuestro país de 31 millones de habitantes es 27 millones. Parecería mucho, pero hay un 13%, 4 millones de personas que no tienen ninguna cobertura, que están absolutamente desprotegidas. Y para que tengan una idea, la cantidad de prestaciones a nivel de salud pública y a nivel de atención primaria que se hacen en el país, van a ver la parte superior, inferior izquierda, donde tenemos prácticamente 20 millones de atenciones primarias que se han dado en todo el país, en todas las regiones de nuestro territorio. Es realmente impresionante la cantidad solamente de atenciones primarias. Entonces, tenemos una parte que podríamos decir que si hablamos de prioridades de gestión, debemos lograr una cobertura para todas estas personas en todo nuestro territorio. Es decir, hacer formal todo lo que debemos hacer y tratamos de hablar no solamente de un estado declarativo, o sea, todos tendrán seguro. No se trata solamente de eso. Debemos ordenarnos, debemos tener papeles, debemos tener normativas, hasta redireccionar todo lo que todos los actores deben hacer para lograr estos 5 puntos de cumplirse. Estos puntos que ustedes ven en la parte inferior derecha. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, para lograr la cobertura universal, nosotros podríamos decir la próxima, por favor. Nosotros podríamos decir el aseguramiento de todas las personas o el mayor número de las personas que habitan el territorio nacional. Necesitamos los 5 puntos que estamos viendo en esta próxima diapositiva. La mayoría de estos puntos ya están. De una u otra forma, tenemos ya avances importantes. Y en 8 minutos solo vamos a revisar algunos puntos, pues someramente podríamos hablar de todos ellos. Pero sí debe quedar claro que la mayoría están listos y solo debemos retomarlos y mirarlos con una visión, yo les diría, un poquito más integradora. Vamos a la próxima. El primero es que el sector salud debe entenderse como un espacio social de confluencia de las personas, organizaciones, entidades que realizan las actividades relacionadas directamente con la salud individual o colectiva del país. La Rectoría de Salud es la capacidad del Estado para reducir el sector y para tomar la responsabilidad por la salud y por el bienestar de la población, sea funciones de salud colectiva o de salud individual. La formulación, la organización, la dirección de la ejecución de la Política Nacional de Salud y la orientación de diversas instituciones para garantizar esta y su implementación, la podemos ver en algo que se desarrolló en los últimos días del 2018, en diciembre del 2018, que es la Política Nacional, o sea, que es la ley de rectoría del sector salud, la 30895, aprobada los últimos días del 18, y después de 2 años, ahora recién en octubre del 2020, se hizo el reglamento. ¿Por qué es tan importante enfatizar la rectoría para tener una cobertura universal en salud? Porque es la única forma de dejar claro, y dejar, no de lado los gobiernos regionales, pero dejar claro que quien hace las políticas de Estado en o con el sector salud es el MINSA. La próxima, por favor. El diálogo social es una forma de problematizar las condiciones de acceso y cobertura, pero también sirve para dar soporte y legitimar los posibles cambios que hagamos en salud. Es importante, y a veces no se entiende, que en la mesa de diálogo, para hacer cambios como los que necesitamos hacer para tener una cobertura universal, debemos tener en la mesa de diálogo tanto los que estén a favor, pero sobre todo los que están en contra, porque estos son los factores más importantes para garantizar el cambio. En cualquiera de estos casos, las actividades de análisis y evaluación siempre exigen que haya uno o más equipos multidisciplinarios y multisectoriales y que permitan integrar, porque es muy complejo el problema de identificar las estrategias y tratar de avanzar hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal. La producción de información y los acuerdos resultantes de este diálogo social es una estrategia que debe ser encarada antes de empezar este diálogo y que debe tener una legitimidad técnica, no solamente política o solamente social. Y recordemos siempre, porque eso también se olvida, si tenemos diferentes actores, tenemos que tener discursos diferenciados. Eso no siempre lo hacemos. La próxima, por favor. Hay algo que siempre nos olvidamos y porque es difícil de hacer, y son las actividades e intervenciones intersectoriales. Necesitamos una cobertura global de salud y por eso debemos asumir ciertas necesidades para mejorar la salud de todas las políticas. Y estoy hablando de
poner salud en todas las políticas y no hacer políticas diferenciadas para la salud. El abordaje intersectorial debe ser parte de la integración de las políticas sociales. Y acá estoy incluyendo la reforma de los sistemas de protección social y con los objetivos de ampliación de las condiciones de acceso a todos los servicios públicos, agua, electricidad, internet y todo lo que se les ocurra. El mayor problema que enfrentamos en este abordaje, que le hablamos de intervenciones multisectoriales o intersectoriales, es el abordaje a la fragmentación, porque cada uno prefiere tener sus políticas sociales en vez de compartir y hacer un solo bloque. Les voy a poner un ejemplo y después lo podemos conversar, que es el ejemplo, por ejemplo, de Higuaín, en Huanta, Ayacucho. El alcalde, con el compromiso de reducir la anemia infantil, introdujo una serie de políticas multisectoriales y redujo la anemia en un año, la anemia infantil, de 69 al 12%. Creo que no tenemos mejor ejemplo que ese en todo el país. Un tema muy escamoso, vamos a llamarlo así, como dicen los colombianos. La próxima, por favor, es el aumento del financiamiento público, teniendo en cuenta una referencia del 6% del Producto Bruto Interno, y su utilización de manera eficiente, sostenible y fiscalmente responsable podría permitir ampliar el acceso, reducir las inequidades y mediante un incremento de la protección financiera y la ejecución de intervenciones eficientes podríamos lograr una cobertura universal. No voy a hablar ahora si el financiamiento debe ser de un modelo o de otro, de Beveridge o de Bismarck o compartir ambos, pero sí debe quedar claro que deben existir consensos políticos para garantizar los pagos, para que los pagos de bolsillo sean menores y para que el Estado vaya asumiendo ciertos o emplazando directamente el financiamiento del Estado. El problema de la escasez de personal de salud es otro. Vamos a la próxima, por favor. Su distribución inadecuada, lo hemos visto ahora en la pandemia, la necesidad de garantizar la correspondencia entre las competencias y requisitos entre los empleos para mejorar una eficiencia del sector, la necesidad de soluciones innovadoras, creativas. Tenemos una serie de problemas con el personal de salud y los recursos humanos en general. La línea con la resolución de salud universal. Es necesario no solamente fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, lo que hablamos de atención primaria, que ustedes lo han escuchado en todos los medios, sino debemos realmente conformar equipos de salud capacitados, motivados, con una distribución de medicamentos adecuada, tener las tecnologías de infraestructura que se necesitan, pero también debemos transformar el modelo de atención per se, los mecanismos de coordinación entre las organizaciones y los niveles de atención entre unos y otros. Como tengo mucho tiempo, para finalizar, hablemos antes de la valoración que le damos a la salud, que lo dije al principio. ¿La valoramos o no la valoramos? Pues solo si existe voluntad política y se dan los procesos de diálogo social adecuados, podría existir un espacio para la creación de un sistema de salud transparente, de calidad, eficiente, y que tengan el justo uso de los recursos. El consenso político es una característica común de los países exitosos en materia de mejora de las condiciones de acceso y del gasto en salud. Así que yo creo que hacia eso debemos apuntar ahora y en futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Sumamente interesante la presentación. Me quedo con algunas ideas fuerza. El tema de los consensos políticos, que supone además un reto muy importante. Les presento a continuación al exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, también profesor de la Universidad Católica, para su presentación. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Me confirma si se escucha bien? Sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de ceñirme al tiempo. Voy a hablar desde la perspectiva económica, de financiamiento del sector salud. La presentación la voy a hacer bien rápida, después si quieren la pueden compartir. Es bastante gráfica, entonces me permite avanzar más rápido. Creo que la primera pregunta es si se ha priorizado o no al sector salud en el Perú desde la perspectiva del presupuesto público. Una alerta, lo que estoy mostrando acá son datos que son comparación internacional de lo que es financiamiento a la salud pública a nivel de gobierno general, es decir, los 3 niveles de gobierno.
Lo que no incluye son seguridades sociales que usualmente muchas veces son pagadas de manera privada, ¿de acuerdo? Es decir, salud no estaría en la foto, ¿ok? ¿Qué podemos ver? Las barras, primero los rombos son el gasto per cápita en paridad de poder de compra, es decir, en dólares constantes, en Alianza del Pacífico, Perú, Chile, México, Perú, Chile, Colombia, México, América Latina y Caribe, países de ingreso bajo y países de ingreso medio, eso es fuente Banco Mundial para hacer una base de datos comparable. Y lo que se puede ver es que, digamos, rombo es año 2007, puesto 2 cortes en el tiempo, más o menos 10 años separados. Perú estaba básicamente en línea con países de ingreso medio, muy por debajo de los países de la Alianza del Pacífico. La barra azul, año 2016, muestra un crecimiento en general en los países y grupos de países, Perú incluido, pero igual rezagado, ¿de acuerdo? Si vemos camas hospitalarias, vemos un poquito lo mismo. Perú, ya no tan lejos de América Latina o países de ingreso medio, mejor que algunos países de la Alianza del Pacífico, por debajo de Chile, obviamente muy lejos de países de ingreso alto en la OCDE, que son las últimas 2 barras del lado derecho, ¿no? Estas son camas hospitalarias en general, no son UCI por si acaso, no hay información internacional comparativa para eso que sea confiable. Gasto público en salud, acá está como porcentaje del PBI, y lo que podemos ver es un poco la misma historia, ¿no? Los rombos, en el caso de Perú, más bajos que las barras, es decir, en los últimos años ha habido, al 2016, después voy a mostrarles la foto, 2016-2020 para el caso de Perú, 2019 en realidad, pero 2020 está distorsionado por obviamente gastos temporales. Podemos ver que Perú, por debajo de algunos países del Pacífico, por encima de México, un poco por debajo de América Latina, encima de países de ingreso medio. Perú es un país de ingreso medio, muy lejos de los países de ingreso alto, los países de la OCDE. Es decir, Perú tiene que continuar incrementando los recursos que destina a la función salud, ¿de acuerdo? Hasta acá, digamos, la foto lo que mostraría es que Perú pareciera que no prioriza o no percibe, se ve una recuperación del rezago, pero se vería, digamos, en promedio por debajo de países similares, algo por debajo o en algunos casos al indicador bastante por debajo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la restricción presupuestaria pública. Lo que ocurre es que Perú tiene uno de los ratios de ingresos públicos más bajos de América Latina y más bajos también del mundo. Entonces, acá pongo la misma información, gasto público en salud, pero como porcentaje del presupuesto total, del presupuesto público total. Y ahí podemos ver que la foto cambia y cambia de manera importante. Perú siempre mejorando, digamos, en general los países, pero Perú más que el promedio, en esa década entre el 2007 y 2016, incrementando los recursos de manera considerable al sector salud. Podemos ver que estamos todavía, en términos de participación del presupuesto, algo por debajo de Chile y Colombia, pero claramente por encima de México, muy por encima de los países de América Latina y el Caribe, y bueno, algo lejos también de los países de ingreso alto de la OCDE, que ya están con problemas de envejecimiento poblacional en promedio. Por eso los recursos que tienen que destinar al sector salud también tienen que ser mayores. Es decir, acá ya podemos ver que la foto ya no muestra una despriorización tan clara. Es decir, el esfuerzo público destinado al sector salud está razonablemente en línea con países de ingresos similares, por encima de América Latina y el Caribe, por encima de países, no tengo la data de países de ingreso medio completa, pero por encima de países de ingreso medio, y en un punto medio, digamos, la Alianza del Pacífico. Entonces, la pregunta es, ¿se han hecho esfuerzos de priorización relativa del sector salud o de la función salud frente a otros sectores? Estoy hablando de función, por si acaso, lo cual incluye los gastos de distintos sectores en temas de salud, incluidos defensa, etc. ¿Okay? Como dije, lo único que está fuera es salud, porque no se considera dentro del gobierno general, es parte de FONAF. Y acá podemos ver qué es lo que ha ocurrido con el gasto público. Ahora es una serie de tiempo, esta es fuente CIAF, MEF, ejecución del gasto público devengado en la función salud.
No necesariamente la data es estrictamente comparable con la que he mostrado antes, pero la otra me permite hacer un comparativo a nivel de países. Esta me permite hacer un comparativo en el tiempo. Y lo que se puede ver es que, por lo menos en algún periodo de la última década, sí hubo una priorización de la función salud no menor. Podemos ver cómo desde el año 2011 hasta el año 2016-2017, básicamente los recursos destinados al sector salud como porcentaje del presupuesto público crecen y crecen de manera importante, de menos de 8%, 7 y pico por ciento, hasta más de 12,5%. Es decir, en participación aumentan en más de 50% con respecto al nivel original. Eso es una priorización importantísima que usualmente no ocurre. Algo similar ocurrió con la función educación, porque fueron dos funciones que son formadoras de capital humano y que por eso se tomó la decisión política de priorizarlas. Después, ya hemos visto en los últimos años cómo básicamente se estabiliza o comienza a caer esa participación moderadamente. Hay que reconocer también que la restricción presupuestaria es más activa, es decir, es más difícil encontrar dónde cortar recursos en otros sectores. Y servicios públicos que tiene que proveer el Estado peruano tienen esos muy bajos y eso limita la capacidad que tiene de desplegar estos bienes y servicios públicos. Dentro de esa limitación, en los últimos años se han priorizado algunos sectores, educación y salud, dos de ellos de manera importante por ser formadores de capital humano. ¿Estamos donde deberíamos estar? No, pero el problema trasciende una simple priorización relativa. Ahora, hay otros problemas al interior del sector salud que tienen que también resolverse. No todo es plata o falta de plata. Por ejemplo, esta es la ejecución presupuestal del gasto de capital en la función salud. Y he puesto simplemente 3 puntos en el tiempo para no marearlos. Pero lo que pueden ver es que básicamente, salvo por un periodo ahí en el año 2015, 13, 14, 15, por ahí, que mejoró la ejecución presupuestal del gasto de capital. En gasto corriente se ejecuta porque al final lo destinan a planilla, a caso, lo que fuera, entonces terminas ejecutando siempre 90 y tantos %, ¿ok? El gasto de capital es donde ves realmente si hay eficiencias, por lo menos desde el punto de vista de el uso de los recursos. Y pueden ver, pues, que, por ejemplo, el año 2019 fue lo mismo el año 2018, 2017, el sector salud ejecuta en capital menos del 60%. Está entre 7 y 10%, 10 puntos porcentuales por debajo del promedio del sector público, es decir, tienen un promedio de ejecución baja. Y lo segundo es que los recursos crecientemente se están destinando a corriente. Yo he sido un defensor de que en general se requiere también gasto corriente para formación de capital humano, pero el sector salud es un sector que crecientemente está destinando muy pocos recursos a equipamiento y generación de infraestructura hospitalaria. El caso de salud es más dramático aún. El salud destina solamente el 3% de su presupuesto a gasto de capital. Es decir, se está comiendo su futuro. Entonces, ahí también se necesita repriorizaciones importantes al interior del sector. La última pregunta es si estas leyes o modificaciones constitucionales que destinan 6% del presupuesto a salud, en el caso de salud, hasta donde he seguido, creo que está aprobado por Comisión de Constitución, todavía, recién en comisiones, todavía no pasa a pleno. En el caso del sector educación, han aprobado un proyecto de reforma constitucional en primera votación, para destinar en ambos casos 6% del presupuesto público a cada una de estas funciones. No quiero augurarles la fiesta, pero acá tienen, fíjense lo que he puesto en el recuadro, es cómo se vería Perú usando la data internacional comparativa si destinase 6% del PBI, cómo se vería la asignación presupuestal en el caso de salud. Salud ya es la tercera función en importancia en términos de recursos que recibe de todo el presupuesto público. Primero es educación, segundo es transporte, tercero es salud. Muy cerquita de transporte, ¿de acuerdo? Y llevarlo al 6 nos llevaría como está la foto. Hay, evidentemente, eso es, creo que el gráfico es muy claro, eso es imposible, porque eso implica que hay una serie de funciones que dejas de ejecutar. Para que tengan idea en orden de proporción, hacer ese escalamiento, si no elevamos la recaudación
los ingresos del sector público, significaría que los recursos incrementales al sector salud serían equivalentes, más o menos, a toda la cuarta y quinta funciones, que son pues, orden público y seguridad y previsión social, o sea, toda la política de pensiones combinadas. Es decir, tendríamos que eliminar la cuarta y quinta función, ¿de acuerdo? Y así es, esto ya está aprobado a nivel de reforma constitucional y tiene que pasar segunda votación, cómo se vería en el caso de educación, para que también vean. Y ahí tienen países de ingreso medio, alto, OCDE, ingreso bajo, América Latina, etc. Entonces, ciertamente tomar decisiones, digamos, declarativas, que las quieren ahora poner en leyes y en constitución, que son inimplementables, es populismo que no nos lleva a ningún lado y solo va a generar más problemas. Entonces, solo con eso lo dejo ahí algunos comentarios finales. Tenemos un problema de financiamiento, pero hay una restricción de ingresos que afecta a todos. No lo vamos a resolver simplemente poniendo leyes que dicen destina plata acá, porque tenemos que desfinanciar otras funciones y da la envergadura de salud y educación, que son primera, tercera y primera funciones en términos de recursos presupuestales. El escalamiento es tan fuerte que básicamente tendríamos que eliminar gran parte de los otros bienes y servicios públicos que hay del Estado, ¿no? Siempre es posible una apreciación relativa al interior del presupuesto público, pero en las magnitudes que se están buscando es básicamente imposible, ¿no? Es idóneo buscar incrementos de cobertura, pero ojo, si no hay disponibilidad de recursos, el incremento de cobertura precariza los servicios que se prestan, que ya de por sí son precarios. Por eso es que, por ejemplo, yo cuando he sido funcionario público he dicho, el que puede pagar algo debería pagar algo. Por eso, por ejemplo, hay sí semicontributivo. Si yo decido mañana no tener un seguro de salud, no hay ninguna razón ética, moral, legal, no debería existir para que el Estado tuviese que subsidiar mis gastos de salud porque yo puedo pagarlos, ¿de acuerdo? Pero si yo decido que son otras mis prioridades y no pago y me da algo, tengo una enfermedad o lo que fuera, ¿por qué tendría que recargar el sistema público? Entonces, es algo que creo que tenemos que revisar. Ir a una cobertura universal, pero con contribuciones acordes con capacidad de pago de la población, de aquellos que pueden, obviamente. Los que no pueden, se les tiene que dar la cobertura. Si no, los que van a sufrir son aquellos que no tienen capacidad de pago porque van a recibir servicios cada vez de peor calidad. Hay espacios de mejora al interior del sector, evidentemente. Por ejemplo, que no hayamos tenido pruebas moleculares y creo que ahora tampoco las tenemos en cantidad suficiente, o vacunas, no se debe a brechas estructurales, son temas puramente de gestión. Entonces también hay que hacer una mirada introspectiva al interior del sector y la función, ¿no? Y bueno, se requiere generar consensos, sector público, al interior del sector público, con el sector privado y generar estrategias de cómo sacar esto hacia adelante en el mediano plazo, ¿ok? Bueno, con eso lo dejo ya para la ronda de preguntas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a nuestros dos primeros expositores. El turno ahora es del señor Jürgen Schonzinski, gerente general de Roche. El tema de su presentación es Desarrollamos hoy soluciones para el próximo quinquenio. Lo presento, pero les recuerdo también que en el momento que lo deseen pueden dejar sus consultas a través del QA y las vamos a compartir con los ponentes en la ronda de preguntas, que es lo que viene luego de nuestra última presentación. Muy buenos días, Jürgen. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, gracias, Mávila. Gracias, Silvia y Alonso, por compartir estos datos tan interesantes en el sector salud. Déjenme compartirles mi pantalla. Si me dan permiso, porfa. Continuar. Aquí está. Bueno, muy interesante lo que hemos estado escuchando con Silvia y con Alonso, y realmente es un desafío grande el que tenemos, creo que todas las naciones en el sector salud, y ahora es evidente con el tema de la pandemia que estamos viviendo. Yo quisiera compartirles un poco, viendo la complejidad que tenemos en resolver la situación de salud en los países, darnos cuenta que realmente esta es una solución que no puede darse solamente de un sector, o sea, no puede venir solo de parte del gobierno, sino que es tan compleja la situación que deberíamos buscar cómo realmente incorporar otros elementos y otros actores dentro de la sociedad, que todos juntos
compartiendo objetivos comunes, podamos resolver esta situación tan amplia. Y en esa línea, yo quisiera compartirles un poco cómo vemos en Roche esta colaboración privada hacia el sector público. Y plantear un poco las soluciones que podemos dar en los próximos 5 años. Entonces, para empezar, ¿verdad? Continuando un poco con lo que decía Silvia y viendo un poco los desafíos que se enfrenta, por ejemplo, en Perú y aterrizándolo un poco más, vemos que según la OPS, el Perú en su epidemiología, más del 50% de la carga de enfermedades está vinculada a enfermedades no transmisibles. Es decir, está vinculado principalmente a enfermedades que son crónicas y que, como decía Alonso, ¿verdad? Son enfermedades que la persona se van haciendo más evidentes conforme va envejeciendo la población. Y aquí estamos hablando de enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, respiratorias y también enfermedades, lo que llamamos enfermedades catastróficas o huérfanas. Y vemos que, de hecho, por ejemplo, en el caso del Perú, antes de que se diera la epidemia, la pandemia del COVID, veíamos que la causa número 1 de muerte en el Perú era, por ejemplo, debido a una enfermedad no transmisible, que era el cáncer. Y en este sentido vemos que cuando se dan estas situaciones o estas enfermedades y buscamos las causas, vemos que está muy vinculado, por ejemplo, a la falta de diagnóstico o a la falta de un tratamiento oportuno. En el caso del cáncer, por ejemplo, veíamos que mucha de la población que está llegando a los servicios son poblaciones que vienen con estados tardíos de la enfermedad y que creo que eso se vincula un poco a lo que decía Alonso de la, digamos, de la falta de inversión que tenemos en infraestructura y en el mismo recurso humano, en donde el paciente realmente no tiene una accesibilidad tan disponible para poderse detectar tempranamente. De igual forma con el tratamiento, ¿verdad? Veíamos que es difícil que en el sector salud tengamos el tratamiento oportuno y que se dé en el momento adecuado a estos pacientes y que esto pues se debe tal vez a que es más difícil accesar a la innovación, en este caso es una de las causas que podríamos hablar, ¿verdad? Justamente por 2 elementos. Puede haber un elemento vinculado a financiamiento, pero también, creo que Alonso lo mencionaba muy claro, puede haber un elemento vinculado a la eficiencia en el uso de los recursos. Y en esta parte, nosotros creemos que podemos contribuir desde el sector privado en 3 líneas, que nos permitan realmente abordar y avanzar y contribuir con el sector. Y veíamos que una vez, por ejemplo, en el desarrollo de soluciones sostenibles, poniendo al paciente en el centro, de tal forma que podamos lograr soluciones que sean más eficientes para este paciente. Por otro lado, contribuir desde el sector privado en ver cómo ayudamos a abordar todos los desafíos que tiene el ecosistema de salud, que vimos que son muchísimos, como mencionaba Silvia y Alonso, y también ver de qué forma podemos generar desde nuestra mirada con la experiencia que puede traer el sector privado. Por ejemplo, en el caso de Roche, somos una organización que está presente en más de 100 países en el mundo y vemos las prácticas en salud pública en más de 100 países. Ver cómo desde esa mirada podemos traer elementos que puedan contribuir a aplicarse aquí en el Perú, en la realidad peruana, y de esa forma agregar valor público. Entonces, nosotros este año estamos cumpliendo 80 años de estar en Perú y como se ve es un compromiso de largo plazo con el país. De hecho, queremos permanecer mucho tiempo más por acá. Y a nivel global, Roche también tiene un compromiso porque tiene más de 125 años de estar. De hecho, estamos cumpliendo este año 125 años de presencia en el mundo. Y en esa línea queremos compartir con ustedes 3 iniciativas que vamos a lanzar o estamos lanzando en estos momentos
y que consideramos que pueden contribuir a esta colaboración entre el sector público y privado. La primera de ellas es Quero, Salud para el Perú, que Quero es un laboratorio de políticas públicas y que, como decía Silvia, creo que Silvia mencionó 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos diferentes, ¿verdad?, que se deben tomar en cuenta a la hora de establecer o desafíos que se deben tomar en cuenta a la hora de establecer las políticas públicas. Y en este sentido vemos que, conscientes de eso, queremos contribuir a través de este laboratorio de políticas públicas, donde lo que buscamos es cómo podemos ayudar a la democratización de la salud, generando espacios de cocreación entre los diferentes sectores para lograr soluciones disruptivas y a la vez innovadoras. Aquí la meta que buscamos es realmente cómo podemos generar un país con salud garantizada, porque como decían Silvia y Alonso, y me gustó mucho la frase que usó Alonso, que decía, salud es un formador de capital humano, ¿verdad? Pues la intención es eso, crear, ayudar a contribuir al capital humano del país. Y en esa línea estamos planteando Quero desde diferentes líneas de investigación, ¿verdad? Como es, por ejemplo, la medición en la ejecución de los recursos públicos o contribuir a la transformación a través de procesos de co-creación, incluyendo diferentes actores dentro del sistema, la elaboración de estudios sobre epidemiología en el país y con base a esos estudios ir definiendo junto con el gobierno las estrategias a largo plazo de salud y, ¿por qué no, fomentar la participación ciudadana en lo que es las políticas y prestaciones de servicios de salud? La segunda iniciativa que a mí particularmente me entusiasma muchísimo, ¿verdad?, es el Hub de Innovación. ¿Y qué es el Hub de Innovación? Bueno, estamos creando una plataforma en donde diferentes actores del sector salud, tanto los actores tradicionales como actores tal vez menos tradicionales, se puedan juntar y juntos no solamente apoyar y acelerar la resolución de los desafíos del sistema, sino también conectarse y colaborar para que entre todos y definiendo objetivos comunes podamos generar soluciones que puedan ser, por un lado, diseñadas, implementadas o prototipadas y finalmente escaladas al resto del país. Y aquí doy un ejemplo que es lo que estamos haciendo ahora o contribuyendo ahora con Arequipa, en donde hay una iniciativa que se busca que Arequipa se convierta en lo que se llama una ciudad del futuro, de la mano con el CICAN o Cancer City Challenge, que es una organización global que lo que busca es que si se nombra una ciudad, ciudad del mañana, esta ciudad reciba el apoyo de diferentes instituciones a nivel global para optimizar el tratamiento del cáncer. Y la intención que queremos llevar aquí es que a través de esta iniciativa, que es de la mano con el banco, con una iniciativa del Banco Mundial, que es Acceso para Todos, realmente Arequipa se pueda convertir en un modelo de tratamiento del cáncer y este modelo puede ser en los años siguientes escalado al resto del país. En este sentido, estamos aliándonos con expertos en el campo de la innovación, como es la empresa Liquid, ¿verdad? Y el año pasado invertimos aproximadamente $70,000 justamente para empezar a crear esta plataforma y hacia los siguientes años estamos visualizando invertir más de $500,000 para poder realmente hacer esto una realidad en donde en esta plataforma se puedan juntar todos los actores del sector salud y ver también cómo y promover al ecosistema emprendedor para que contribuya a la solución de los problemas. Y finalmente, para ir terminando, también estamos hablando hablábamos de cómo eficientizar el uso de los recursos y en esto nosotros apostamos por lo que es la medicina de precisión o medicina personalizada. El concepto de medicina de precisión básicamente es
gracias a los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos años en el campo de la genómica, es cómo defino el mejor tratamiento de forma individualizada, y es un tratamiento que prácticamente va a ser diferente para cada uno de los pacientes, porque va a ser lo más adaptado a la huella genética de cada uno de los pacientes. Y en este sentido, Roche, desde hace años ha venido invirtiendo de forma significativa en el país en investigación y desarrollo. En los últimos 5 años invertimos más de 15 millones de dólares en investigación y desarrollo a través de estudios clínicos, y en los próximos 5 años pretendemos invertir más de 20 millones de dólares en esta investigación y desarrollo, donde estamos involucrando a decenas de médicos y decenas de instituciones en todos los sectores, tanto público y privado, para llevarlo adelante. Asimismo, consideramos que esto tenemos que escalarlo a otros niveles, y aquí es donde hablábamos de las famosas TICs, ¿verdad? O tecnologías de información, porque las mismas tecnologías de información permiten que con la información que se genera en todo el sistema de salud se puedan después tener las mejores decisiones de tratamiento para los pacientes. Y estos tratamientos dirigidos realmente lo que permiten es, por un lado, lograr la mejor calidad y expectativa de vida para el paciente, pero también optimizar el uso del recurso, porque tiene la garantía de que ese tratamiento o ese diagnóstico va a ser el mejor para un paciente específico. Y esa es la forma en donde nosotros nos hemos planteado que en los próximos 5 años queremos impactar la vida de 10 veces más pacientes de los que estamos impactando al día de hoy, pero también vincular eso con generar mayor sostenibilidad en el sistema de salud, y por eso estamos muy conscientes de que hay que generar también ahorros en el costo total de la atención de estos pacientes. Y de esa forma seguir construyendo el futuro en el sector salud desde el momento presente. Y con eso cierro mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Estoy guiándome por el guión, pero también es bueno a veces salirse un poquito de lo establecido a pie juntillas para hacer algunos comentarios y rescatar algunas ideas fuerzas. Se ha hablado aquí de marco regulatorio, se habló de consenso político, se habló de la importancia de la gestión del presupuesto, de la inversión en capital humano y, por supuesto, de las iniciativas en las que ya está trabajando el sector privado. Y pareciera que el reto es la articulación de estos 3 caminos que nos proponen, o de estas 3 perspectivas que nos han propuesto los ponentes durante el evento esta mañana. Hay algunas preguntas que ya están llegando, pero en principio quisiera hacerle algunas a los 3 en el orden de su presentación. Por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, para Silvia, para el exministro de Economía también, ¿cómo implementar en el Ministerio de Salud cambios necesarios para que mejore esta eficiencia? Ambos han tenido experiencia como funcionarios del sector público, conocen los retos que supone la pandemia, cómo hacer mejoras cuando hay una presión por ser eficiente marcada por la extensión de una emergencia sanitaria, y si esto requiere de leyes o de cambios, por ejemplo, en la gestión misma, es decir, en las personas que toman las decisiones. Primero con Silvia, por favor. Uy, creo que la han dejado en silencio. ¿Podríamos entonces pedirle al señor Segura su respuesta? Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ya tenemos a Silvia. Gracias. Gracias. Disculpa, Alonso. Ok. Hay varios puntos acá que ya los hemos conversado. Lo más importante, desde mi punto de vista, es que la cabeza está convencida de lo que se necesita hacer. O sea, en otros ministerios también sucede lo mismo, estoy segura de eso, pero tiene que haber una direccionalidad de lo que se necesita hacer para poder hacer los cambios, independientemente de que sea por pandemia o no. Y la organización como tal, que es una organización vertical, por más que a veces quiere decirse que no, pues debe tener muy claro
y eso es a nivel de las políticas de salud nacional, qué se debe hacer y cuáles deben ser los cambios, y también una agenda futuro. Es complicado decir, no, vamos a hacer eso, no vamos a hacer lo otro, cómo vamos a implementar ahora que estamos, por ejemplo, en pandemia. Yo no creo que la pregunta es cómo vamos a implementarlo. Yo creo que la respuesta es, tenemos que implementarlo. Y Exacto. bajo esa lógica, o sea, bajo esa lógica, porque si no es como que no solamente pareciera, sino que para todas las personas que están debajo de la cabeza del Ministerio de Salud, debajo de los viceministerios, debajo de las direcciones generales, no hay una orientación. Entonces, no solamente se trata de normativas, las normativas existen. Si ustedes supieran cuántas normativas hay en el Ministerio de Salud, realmente no lo podrían creer. Yo mandé a hacer en mi momento, en el 2018, mandé a hacer un lexicón de toda la norma que existe en el Ministerio de Salud para todos los temas. Para que tengan una idea, había 3.300 y algo de normas que unas se superponían con otras, o sea que no es que no hay normativa. Uno podría agarrar y seleccionar lo que quisiera para cualquier evento y les garantizo que sería válido. Pero de todas maneras siempre tenemos la Ley General de Salud, que es un marco regulatorio que nos permite hacer muchísimo más de lo que la gente imagina. Lo que pasa que creo que poca gente lo ha leído, es como la Constitución, muy poca gente la ha leído. Pero si pudiéramos entrar en ese ámbito, pues lo más importante es tener la voluntad política. Eso es lo más importante. Después va todo lo demás. Financiamiento sí hay, pero siempre hay bolsitas, y el ex ministro Alonso no me puede dejar mentir, siempre hay bolsitos de donde se puede sacar. Y no son tan pequeñitos, a veces es un dinero relativamente significativo. Eso quiere decir que sí podemos hacerlo. Hay que tener planeamiento, un horizonte y organización. Yo creo que eso es lo más importante. De acuerdo, muchísimas gracias. Es bien interesante porque de alguna manera lo que se comenta responde a la gran pregunta que nos hemos hecho los peruanos de por qué, habiendo tenido espaldas financieras tan importantes, hemos estado dentro de los países más afectados y más sacudidos por esta emergencia sanitaria. Le traslado la interrogante a Alonso, pero además sumo una pregunta que nos llega desde el público, que tiene que ver con el impacto en el presupuesto y la recaudación con la prolongación de la pandemia, que en un inicio habíamos dicho, la visoramos en un periodo de tiempo relativo. Pasó ya casi un año y esto no tiene un final próximo. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por las preguntas. A ver, en términos de qué específicamente requiere el interior del sector salud, lo dejo realmente a los expertos en salud. Mi experiencia como funcionario público desde el MEF es que es un sector muy complicado y por eso reitero mi punto. Hay un problema de plata, o si quieren de falta de plata, sí, pero hay otro tipo de problemas ahí. Es un sector en el cual, por más que en algunos casos se intenten reformas, yo, por ejemplo, ya estaba en el sector público, todavía no era ministro, cuando hizo una reforma importante del sector, se sacaron 23 decretos legislativos y se estaba escalando, como hemos visto en el gráfico, de manera importante los recursos destinados al sector salud. Pero vemos que los resultados, digamos, no tenemos contrafactual de cómo estaríamos si no se hubiese hecho eso, ¿de acuerdo? Pero no creo que todos podamos estar de acuerdo en que la salud pública en el Perú tiene serias deficiencias, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber algún tipo de consenso primero entre especialistas de salud, pero tomando en consideración también las restricciones. La solución no puede ser siempre necesitamos más plata y más plata hasta acá, cuando ciertamente hay una restricción presupuestaria país. Ahí, entonces, ahora se habla, por ejemplo, de atenciones primarias, de reforzar la red de atención primaria. A mí intuitivamente me suena correcto. En mi caso, cuando yo era funcionario público, todas las demandas del sector salud venían por hospitales y más hospitales, en cada provincia un hospital. Yo no sé si eso es más costo eficiente que tener pues, centros de atención médica más pequeños, pero que puedan descargar hospitales existentes y tener menos hospitales, pero mejor equipados, ¿no? Me parece que intuitivamente, por ejemplo, es parte de la solución, pero es algo que tiene que salir del propio sector, ¿no? No es algo que va a imponer el MEF o debería imponerse políticamente, digamos, ¿no? Y así podría hablar de múltiples otras iniciativas. Buscarse iniciativas costo eficientes. Por ejemplo, se crearon, me acuerdo de la época que estaba yo,
estas jornadas, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero que son de equipos itinerantes del MINSA que van a distintas regiones y están 2 semanas o un mes y generan atenciones médicas, hospitalización, operaciones, etcétera, y después van a otras regiones. ¿Para qué? Dada la falta de recursos, es una suerte de, así como los PIAs, en el caso de prestaciones sociales en la Amazonía, son itinerantes, ¿no? Tratar de buscar soluciones costo eficientes, ¿no? Pero todo tiene que responder a una estrategia integral. Sobre la segunda pregunta, evidentemente este retroceso en términos o bueno, la segunda ola y lo que implica en términos de retroceso, en términos de actividades económicas y de circulación de personas, va a tener un costo económico. Eso es clarísimo. Ojo, el PBI era de los indicadores que mejor se estaba recuperando, 2.8 creo abajo en noviembre, pero el mercado laboral, el empleo adecuado, estaba 30 y tantos % abajo. Es decir, hay varios indicadores, muchos indicadores de bienestar de la población que sugieren pues que la salida del impacto de la primera ola, la forma como se lidió con la primera ola, nos iba a tomar muchos años de poder recuperarnos. Esta segunda ola simplemente va a añadir más problemas. Obviamente pérdida de recaudación, por lo menos temporal, pero lo más importante es hay empresas, puestos de trabajo que se pueden seguir perdiendo con carácter permanente. Lamentable que lleguemos a una situación así, pero es la situación. Ahora, ¿cómo puede paliarle el Ejecutivo? De distintas maneras. Lo primero es, no funcionó la estrategia en la primera ola. O sea, cualquiera que me diga que funcionó, creo que no ha visto los indicadores ni de salud pública ni económicos, ¿de acuerdo? No se puede cerrar, no es que no cerrar la economía significa sacrificar la salud. Se cerró, fue una de las economías que más actividades económicas cerraron y tuvimos los peores indicadores sanitarios. Entonces, me parece, tenemos que ver la normativa que salga en estos días, que el actual gobierno sí ha entendido que hay ciertas actividades que con ciertos, digamos, controles se pueden llevar a cabo sin necesariamente generar, pues, destrucción de actividad económica, empleos, empresas, pero que no redundan en una reducción importante del riesgo sanitario, ¿no? Hay otras actividades que lamentablemente van a sufrir un impacto directo y los recursos públicos disponibles deberían ir a mitigar las pérdidas de esas actividades y sectores, ¿no? Por ejemplo, los que han dicho que tienen cero actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, infraestructura, construcción, por citarles 2 casos, en prácticamente ningún país paró, solo por citarles un caso, ¿no? Entonces, es generar un daño de bienestar sobre el daño a salud pública que no necesariamente evita que haya más contagios, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que seamos más eficaces en contener esta segunda ola, porque ciertamente la economía está, la salud pública por un lado, pero la economía está bastante más vulnerable, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. La pregunta para Jürgen Schonzinski. En base a las experiencias en otros países, ¿qué no está funcionando en Perú que pueda compartir con nosotros para conseguir una articulación verdadera, real y de colaboración, no de competencia, sino de colaboración entre los distintos actores? Hablamos los gobiernos, la academia, el sector privado, la sociedad científica, los profesionales de la salud. ¿Cómo hacemos finalmente que esto sea un equipo que funciona de manera orgánica y no bandos que compiten por asumir el liderazgo o la medalla de los resultados, para bien o para mal, cualquiera sea el resultado? Bueno, Mávila, gracias. Y yo creo que lo que ha mencionado Silvia y Alonso es muy válido, o sea, el punto de generar objetivos comunes, por un lado, y un consenso. Me parece súper válido, pero yo también le agregaría un tercer elemento o 2 elementos adicionales. Por un lado, le agregaría el elemento confianza. ¿Cómo hacemos para generar mucho mayor confianza entre el sector público y el sector privado? Y yo sé que han habido historias, ¿verdad? Y recientemente, cuando yo llegué a este país hace 5 años, estaba estaba el tema de las, digamos, de Odebrecht y todo eso. Y sí, sabemos que ambos lados, por un lado, hemos fallado, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de que si no nos apoyamos mutuamente, los grandes desafíos de los países no se van a poder superar.
Y tenemos que sobreponernos a esto y darnos cuenta de que son situaciones particulares o individuales, ¿verdad? Y que eso no melle la confianza que tiene que prevalecer entre los dos sectores para poder construir las soluciones juntos. Ese para mí es uno de los elementos más importantes, y que yo veo que en otros países existen estos consensos nacionales, ¿verdad? Que realmente han logrado sacar adelante situaciones desafiantes en los países. Y lo vemos en grandes escalas y lo vemos en escalas más limitadas. Si vemos la situación, por ejemplo, y trayendo recientemente el caso de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo fue y saco un ejemplo del vecino, del país vecino de Ecuador? ¿Cómo fue que Guayaquil salió adelante de la crisis que tuvo en la pandemia el año pasado? Por la colaboración que hubo entre el sector público y el sector privado. Tuvimos un ejemplo más cercano acá en Perú, que fue el tema de Arequipa. Cuando se puso la crisis de Arequipa de la pandemia el año pasado, ¿verdad? Nosotros fuimos partícipes y vimos la colaboración cuando se activó el sector público, el sector privado. Y en Arequipa pasó algo similar, ¿verdad? Se juntó el sector público, el sector privado, y lograron salir adelante en la crisis del año pasado. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento, es cómo construimos confianza mutuamente. Y el segundo punto que yo agregaría es también crear estos espacios para estas conversaciones, ¿verdad? Se han tratado de crear a nivel, y aquí es donde yo veo que hay ciertos actores que pueden contribuir en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, la academia, que es un actor que usualmente, por un lado, tiene muchísima legitimidad, y por otro lado, ¿verdad? Está, por decir así, fuera de la, es más observador, ¿verdad? Cómo la academia contribuye a crear estos espacios de colaboración en la parte de gestión entre el sector público y el sector privado. Y crear plataformas, por ejemplo, como lo que estamos planteando nosotros ahora, ¿verdad? O estos hubs de innovación, o estos laboratorios de política pública, ¿verdad? En donde prácticamente nosotros nos aliamos con otros entes o otros actores del ecosistema para darle legitimidad y crear espacios donde se puedan tener conversaciones enfocadas en estos grandes desafíos. De acuerdo. Interesante esto de la academia, porque tendría que asumir también una responsabilidad de adquirir un compromiso, ¿no? Es decir, no solamente mirar, sino, entrar a ser mucho más activo, proactivo, pero asumiendo responsabilidades, y las responsabilidades conllevan riesgos. Tengo una pregunta, no sé cuánto tiempo, me dirán si hay tiempo. Tengo una pregunta que quería responder de Ernesto Tovar de France Press, que es el que más ha estado preguntando, por eso lo menciono con nombre propio. Esto es para la doctora Pesá. Dice si puede establecerse una relación entre la carga de enfermedades no transmisibles, hablamos por ejemplo de diabetes, enfermedades, obesidad en la población peruana, y su vulnerabilidad y el impacto frente a la COVID-19. Es un tema muy importante, porque efectivamente en los últimos meses, vamos a ponerlo así, vamos a poner la pandemia y las acciones de la pandemia de marzo hasta julio, de agosto a noviembre y hasta ahora. El problema de fondo es que los niveles de atención primaria e incluso los niveles de atención hospitalaria, donde se debía atender a los pacientes con no tan alto riesgo, pero con enfermedades crónicas, no necesariamente generativas, simplemente crónicas, pues se dejó de lado. Y entonces tenemos, sumada a la carga de enfermedad que tenemos por esta enfermedad transmisible, que es infecciosa, que es el COVID, pues hemos sumado la carga de enfermedad, de atenciones y no tratamiento y no seguimiento de las personas con enfermedades crónicas. Estamos hablando de cáncer, que es lo que ocurrió en el INEN en los primeros meses, lamentablemente, hasta pasando por diabetes, hipertensión, gente que ya tenía el diagnóstico, que estamos hablando más o menos de un 3 a un 7% de la población, a lo menos, que no ha sido atendida y que no ha sido seguida, que no han recibido tratamiento, que en salud hasta que se implementó, pero finalmente se implementó una política de distribución de los medicamentos, por lo menos en Lima, porque en regiones no fue lo mismo, y tenemos 2/3 de la población que no recibieron asistencia ni siquiera en medicamentos para enfermedades crónicas, pues no fueron asistidos, y hemos sumado eso
no solamente la carga en morbilidad, sino también de mortalidad en muchos casos. Entonces, es un tema complejo y que para eso justamente, y sé que han trabajado minuciosamente el doctor Carbone, que es asesor de la ministra, y otro grupo de personas más, pero básicamente el doctor Carbone, en hacer un modelo para atención primaria para estos casos. Pero ustedes deben saber que este modelo de atención primaria ya existe, no existe, es que no se han implementado al 100% en las redes integradas de salud. Yo quiero acá focalizar, porque justamente lo que dice Jürgen, pero también lo que estaba diciendo el exministro Alonso, es que no se trata solamente de dinero. Y quiero, miren, voy a focalizar. Hay un proyecto del Banco Mundial y del BID que se aprobó en el 2018, fines del 2018. Son 1.000 millones de soles para fortalecer el nivel primario de atención. Pero no solamente el nivel primario de atención, estamos hablando del nivel primario con los almacenes, con las necesidades de capacitación del personal para atención primaria. Ese dinero, ¿saben qué ha pasado? No se ha tocado todavía. Está el proyecto, está el dinero, ¿okay? Que no es solamente entonces una cuestión de dinero, no se han tocado más que $20.000 de 1.000 millones de soles. Estamos hablando de una cifra irrisoria y que en un año, porque el 2019 tuvimos todo el tiempo para hacer este proyecto, no se implementó ni siquiera una partecita del proyecto del Banco Mundial. La gente del Banco Mundial en ese momento, o sea, el año pasado y el anteaño me llamaban para decir, Silvia, pero ¿cuándo empezamos? Y digo, bueno, tienes que decirle al próximo que ha tomado la posta que tiene que empezar de una vez con todas las acciones. Se dan cuenta que, y eso, por ejemplo, nos hubiera servido como un pequeño nicho para implementar todas las acciones de atención primaria, que estaban listas para hacerlas, que teníamos listos ya todas las redes y toda la formación de las redes, aunque sea en Lima y en 4 regiones, que era donde se podía implementar. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que es un tema serio porque no se está viendo el bosque, solamente vemos el árbol, vemos el COVID y tratamos de implementar acciones para COVID. No, veamos, o sea, algo más global. En algún momento nos hemos sentado y Jorge, que habla de que hay mesas de diálogo, está bien, sí hay mesas, sí hay, en algún momento alguien me preguntó por qué los diferentes actores de salud no se sientan y trabajan conjuntamente. Sí hay mesas donde se sientan y trabajan de acuerdo a la política implementada de salud, eso se llama el Consejo Nacional de Salud. Es verdad que si bien están los privados, o sea, los establecimientos prestacionales privados, no están, por ejemplo, a la FARPE o no está a DIFAM, que son las industrias farmacéuticas. Y eso es algo que se debería incorporar, pero también tengan en cuenta que tenemos que empezar a retrabajar una situación de confianza, y la confianza entre las partes, sea el estatal con el privado, se va construyendo, porque se ha, vamos a llamarlo así, desquebrajado. Entonces, tenemos que ir construyendo esa confianza para poder llegar a estas actividades que son espectaculares, como la que nos dijo Jürgen de el hub de salud. Ese hub de salud, las incubadoras para crear, creo que es un buen espacio, no solamente para, en escala, poder trabajarlo en diferentes partes del país, sino retomar esa confianza que se ha perdido, porque así se va construyendo nuevamente la confianza con las instituciones privadas, con los laboratorios, que se ha perdido terriblemente en el sector salud, con las constructoras, con la Cámara de Comercio de Arequipa, que es lo que se hizo en la pandemia en agosto y en septiembre en Arequipa y que se logró salir adelante. Entonces, sí se puede trabajar en conjunto, pero hay que rediseñar estas relaciones de confianza para poder hacerlo. Y con respecto a la atención primaria de salud, ya se está implementando. La pregunta será ahora, ¿la vamos a retomar o no? Porque eso todavía yo no les puedo dar la respuesta, habría que preguntar al Ministerio de Salud. De acuerdo. Una pregunta para Jürgen. Dice, la puedo resumir en una, nos han concedido unos minutos más. ¿Cuál sería el rol de la industria farmacéutica en la transformación del sector salud? Eso es un importante. ¿Y cómo adelantarse a las demandas del futuro para el desarrollo de soluciones después de la experiencia que hemos tenido con este coronavirus? Sí, bueno, gracias, Mávila. No, yo creo bueno, definitivamente el rol de la industria farmacéutica puede ser muy amplio. Yo quisiera, aquí estar haciendo un resumen de lo que había dicho Silvia, y por ejemplo, en cada uno de los elementos que mencionó,
rectoría, diálogo social, intervenciones intersectoriales, financiamiento, recursos humanos, podríamos tomar un rol. Por ejemplo, en el caso del recurso humano, todo lo que es el tema de capacitación y lo que es traer nuevas tecnologías es algo que lo hemos hecho durante los últimos años y lo vamos a continuar haciendo. Si tomamos los últimos 10 años y sumamos los próximos 10 años, solamente Roche ha invertido 35 millones de dólares, que son más de 100 millones de soles, en investigación y desarrollo, generando conocimiento y generando capacidades aquí en el país, en lo que es investigación clínica de nuevos medicamentos, en donde hemos ayudado en esa investigación clínica a mejorar las infraestructuras de los centros de investigación, en donde estamos haciendo investigación clínica no solamente en Lima, sino también fuera de Lima, en las regiones. Tenemos en el norte, en Trujillo, en Arequipa, en el centro. Y todo esto lo que ayuda es a crear mejores profesionales y mejores infraestructura en todos estos centros de investigación. Y eso ha sido lo tradicional hasta ahora, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos adelante? Bueno, nosotros, por ejemplo, les comentaba el caso de Arequipa. Ahí lo que hemos sido es básicamente conectores y catalizadores entre una organización global sumamente legítima que es ICANN, ¿verdad? Que pertenece, es parte del programa de acceso para todos del Banco Mundial, y que lo que hemos hecho es básicamente articular entre este tipo de iniciativas y los actores locales, ¿verdad? Para que se someta a Arequipa como una ciudad del mañana. Si Arequipa es seleccionada como ciudad del mañana, va a tener el apoyo de una red global de expertos y de financiamiento posiblemente para mejorar las condiciones de tratamiento del cáncer en la región. Y ahí vamos a estar impactando en el corto mediano plazo, aproximadamente 4 millones de personas, que es el área de influencia de Arequipa. Y si ese experimento es bueno, ese experimento sale, da buenos resultados, ese modelo perfectamente podría escalarse al resto del país. Hoy en el mundo ya tenemos tenemos varias ciudades del mañana, y en Latinoamérica tenemos ciudades del mañana como es Asunción, como es en Colombia también Cali, y que en México creo que está León, y que son ejemplos muy, muy exitosos de cómo se ha hecho una diferencia importante en el tratamiento del cáncer en estas ciudades inicialmente y cómo se ha extendido luego al resto del país. Entonces son dos ejemplos que te doy, uno tradicional y uno no poco tradicional, ¿verdad? De hacia dónde podemos contribuir nosotros como industria a mejorar las condiciones de salud, ¿ok? De acuerdo, de acuerdo. Me avisan, por favor, cómo vamos de tiempo, porque ya estamos cerca de las 10:12. Tengo acá. Hablan de un fondo de alto costo. En otros países ha generado eficiencias importantes y mayor cobertura para enfermedades complejas. Y esto es aplicable a Perú. Me imagino la pregunta va para los dos exministros. ¿Es posible tener un fondo de alto costo? En resumen. Gracias, Mávila. Sí, sí existe ese fondo de alto costo. El Sistema Integral de Salud tiene dos fondos. Uno, digamos, que es el de baja siniestralidad y el otro el de alto fondo, que se llama FISAL. Este fondo FISAL no cubre todas las enfermedades que quisiéramos, tiene una lista limitada de enfermedades, pero cubre una gran parte de las enfermedades de alta siniestralidad. Estamos hablando desde algunas enfermedades degenerativas y genéticas, pasando por enfermedades huérfanas y obviamente por cáncer. También hay ahí limitaciones, porque no cubre todos los medicamentos, no cubren todos los tipos de tratamiento, pero una gran parte sí es cubierta. Incluso hay pacientes que hemos mandado a otras partes del mundo para hacer trasplantes muy exclusivos, muy especializados. Con este fondo se han podido cubrir. De acuerdo. ¿Algo que agregar, el exministro Segura? No mucho, la verdad. Como ya dijo Silvia, existe y ya son temas de continuamente ir revisando qué exclusiones existen que no deberían haber en medicamentos o en ciertas enfermedades, ¿no? Para que no caiga lamentablemente población con alguna de estas enfermedades
y no tenga atención, ¿no? O no tenga atención debida, ¿no? Pero básicamente el esquema existe. Nuevamente es ahí a hacer siempre mejoras y eventualmente que esté lo mejor financiado posible, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Con eso concluimos la ronda de preguntas y también cerramos este evento. Les agradezco a nuestros expositores, a los organizadores, a Roche, y que esta experiencia sirva para nuevamente convocarlos. 3 miradas distintas para confluir o concluir en soluciones efectivas. Gracias a los que participaron también, a los que propusieron preguntas y bueno, que tengan ustedes un excelente día.